Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pues buenas tardes, Iván. buenas tardes, muy bien. Bueno, pues estamos aquí con esta nueva iniciativa que vamos a hacer, que aún no le tenemos ni nombre a la iniciativa, pero básicamente pues va a ser un video podcast donde lo que vamos es a intentar pues resolver un montón de cuestiones, a hacer consciente de otras cosas y sobre todo, bueno, pues yo voy a intentar aportar esa parte mental que siempre aporto a las situaciones y Belén pues aportará esa parte más energética. Sobre todo lo que queremos hacer con estos videopodcasts es que se unan, que realmente haya una comprensión de qué sucede a nivel mental y a la vez qué está sucediendo a nivel energético, que se vean cómo se van dando esos dos procesos a la vez, cómo esos dos procesos son procesos simbióticos realmente y cuando pues uno prevalece sobre el otro, cuando el otro prevalece sobre el uno. Sobre todo, pues que nuestra intención es explicar todo eso y dar pues comprensión a muchas de las circunstancias que nos pasan en nuestro día a día y sobre todo intentar hacerlo desde lo más, a lo mejor la palabra no es la adecuada, pero lo más científico posible. Queremos que tenga mucho detalle, que tenga mucha información, todo esto. Muchas veces cuesta digerirla, pero realmente lo que buscamos es hacerlo de esa manera. ¿Tú te ves preparada para esto? Sí, totalmente. Bien, pues nada, vamos a... yo voy a ir soltando pues seguramente preguntas o voy a ir soltando explicaciones y a partir de ahí pues vamos a ir profundizando. Entonces, en esta vuelta voy a empezar con una pregunta a María Belén y a los señores del sonido, que sería, ¿por qué porque la gente normalmente, cuando empezamos en este trabajo, en este mundo espiritual, muchísima gente cree o piensa que cuando haces una sanación o cuando haces un trabajo energético, una vez que el trabajo energético está hecho y la sanación está hecha, esa circunstancia por la cual has hecho esa sanación o ese trabajo energético, esa situación queda completamente trascendido. Y en la mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones, eso no sucede así. Realmente tú vas a hacer ese proceso de sanación, se hace ese trabajo energético, pero esa circunstancia no me recuerdo a mí mismo cuando empezaba en este mundo, decía, bueno, pues cuando hagas ese trabajo, esa circunstancia que tienes, pues se va a ir. Y luego te das cuenta de que esa circunstancia que no se va, todavía te acompaña. Es como una especie de sombra que todavía te acompaña. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí, vamos a intentar resolver esta primera pregunta. ¿Por qué cuando hacemos un trabajo energético, en muchas ocasiones la circunstancia con la que estamos trabajando no acaba de trascenderse e integrarse? Bueno, dice que, bueno, en principio paz y amor, hermanos, para ustedes. Dice que ahí hay muchas variaciones. Ustedes siempre buscan respuestas, digamos, concretas. Y en esta pregunta que usted, Iván, nos ha formulado, se dan como bastantes, digamos, respuestas. Vamos a ver. Dice que cuando una persona también, dependiendo del tipo de energía que se dé a la persona, que vaya a incorporarse a la persona. Y eso también depende del nivel vibracional que esa persona que solicita esa sanación siempre va a contactar con aquella persona que le tenga que hacer, digamos, esa sanación. Habitualmente las sanaciones que hay en su planeta, en un porcentaje muy elevado, como ya hemos hablado, corresponden a sanaciones de una tercera dimensión alta. Y entonces pues va con esa, digamos, esa expansión o ese reconfortar, porque se va a reconfortar siempre desde la dinámica de esa horizontal. Cuando hablamos, y en este caso vamos a hablar de herramientas como esas sanaciones de la sabiduría de las líneas del tiempo, lo que hace realmente es elevar la frecuencia de esa persona, es como elevar el ascensor desde un tercer piso
a el inicio de un quinto piso. Entonces, la perspectiva, digamos, es una perspectiva superior, más amplia, y sirve como ley de correspondencia cuando ustedes se elevan, no siempre ven. Entonces, al poder ver, realmente se dan cuenta, toman conciencia de la situación independientemente de lo que hagan. Pero al menos ya empieza a vibrar, a darse cuenta. Después corresponde a la individualidad de la persona, porque también supone un trabajo individual. Todo lo que supone esa perspectiva de quinta dimensión supone salir de ese automático y tomar el compromiso o asumir el compromiso de esa propia individualidad. Entonces, ahí se produce una apertura de la perspectiva. Después, la sanación depende del individuo, si quiere trabajar o no. En la otra perspectiva, lo que hace habitualmente es llegar a la comprensión, pero desde la horizontal. Estás en un tercer piso y lo que haces es, bueno, desde ese tercer piso ver realmente, pero ver como ese automático, pero siempre es cuando una persona va o contacta, siempre contacta con la frecuencia vibracional en la que esté. Entonces todo está perfecto y todo es en equilibrio. Lo han hecho bien porque es una pregunta trampa. Realmente es una pregunta que tiene mucha complejidad. Realmente intentar responder a esa pregunta con algo muy simple, pues los problemas de gran dificultad no se resuelven con una única frase, no se resuelven con una única circunstancia. Entonces, los señores de sonido creo que lo han explicado muy bien. Y ahora vamos a aportar la parte mental. Nosotros cuando vamos a hacer una sanación, cuando vamos a hacer un proceso de esos, realmente vamos con una intención, vamos con una idea. A nivel mental nosotros pues tenemos una circunstancia en nuestra vida que nos está molestando, que nos está incordiando y vamos con una idea. Nuestra idea principalmente está en que esa circunstancia que nosotros tenemos, esa situación que estamos experimentando, cese en nuestra vida. El tema es que nosotros no somos conscientes en la mayoría de las ocasiones que esa circunstancia que estamos experimentando es una creación nuestra. Entonces, cuando buscamos que eso cese en nuestra vida, vamos a hacer un proceso de sanación porque nos vemos como que nosotros no somos los responsables, que esa circunstancia que ha pasado no tiene nada que ver con nosotros, sino que ha sobrevenido a nuestra vida, como puede sobrevenir cualquier otra circunstancia, y entonces tengo que ir a alguien que pues me sane. Entonces, vamos con esa idea, vamos con esa intención de que esa persona pues se encargue de nosotros. Pero nosotros vamos con ese proceso, con esa idea de que alguien va a encargarse de nosotros. Y lo curioso de lo que están diciendo los seres de sonido es que una sanación de quinta dimensión, como la que se hace en las habilidades del tiempo, es completamente diferente porque lo que se genera es una perspectiva para que tú puedas ver esa circunstancia desde una perspectiva diferente y en base a eso tú puedas generar los cambios necesarios que quieres en tu vida. Pero realmente no es el proceso habitual dentro de una sanación de tercera dimensión. Realmente el proceso de sanación es yo estoy mal y quiero encontrarme bien. A mí me duele algo, quiero que esto me deje de doler. Me está sucediendo esto, quiero que esto desaparezca de mi vida. Entonces muchas veces esas sanaciones no acaban de darse porque realmente, como decían los señores de sonido, nosotros como individuos somos parte implícita de lo que nos está sucediendo y al ser parte implícita de lo que nos está sucediendo somos los generadores de eso que está pasando. Entonces, sí se puede elevar la frecuencia, sí se puede poner a la persona en otra posición, sí nos pueden generar el espacio o el plato necesario para que nosotros generemos esa sanación, pero no acaba de darse porque realmente nosotros somos los que nos estamos encargando de ese proceso, de que eso se dé en nuestra vida. Entonces, por mucho que el plato esté ahí y no se eleve la frecuencia, nosotros ¿qué hacemos? Acabamos bajándola otra vez y esa circunstancia acaba de nuevo apareciendo en nuestra vida. Sí, lo que ocurre es que ustedes normalmente la dinámica evidentemente cada vez se trabaja más o ustedes en ese despertar de la humanidad trabajan más o están trabajando más esa individualidad. Lo que ocurre es que esa individualidad la están trabajando muchas veces desde el hastío o el cansancio de lo que está pasando, con lo cual ustedes vuelven a esa dualidad, a esa polaridad. El estar despierto realmente es asumir esa individualidad desde el amor hacia todo
y desde el amor al proceso de polaridad, que es lo que han venido realmente a transitar o a aunar el planeta Tierra. Es importante también saber que ahora mismo también ese tipo de sanaciones, Iván, también tiene que ver mucho con todos que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de una manera así tan pública, ¿no?, de que hasta ahora simplemente ustedes contemplaban esa multidimensionalidad desde la horizontal, desde la vertical, nunca desde la horizontal. Y también ahora tiene que ver mucho todos esos procesos como que de sanaciones para elevar la frecuencia con todo ese impacto de esa multidimensionalidad en la horizontal. El proceso de sanación ahora planetaria es una sanación, como es un proceso de sanaciones muy intensas, de mucho compromiso, y como usted ha indicado bien, cada uno va, digamos, a la sanación que en ese momento necesita. Pero muchas veces se va por la comodidad, ¿no? La comodidad con los milagros, ¿no? Los milagros mucho también invocado por esas religiones, ¿no? O esa figura del Maestro Jesús, impulsor, por supuesto, y sembrador de la quinta dimensión, en la que parecía que tocaba y realmente esa persona ya sanaba el dolor físico. Para que esa sanación del dolor físico fuera posible es porque había habido ya una sanación a nivel interno, que esa persona que iba a ser tocado ya había iniciado el camino. Por eso realmente son pocas las sanaciones que hacen mención el Maestro Jesús. Había como muchos lesionados, había mucho la lepra, era algo muy generalizado, pero solamente cuando el Maestro Jesús hace referencia a esas sanaciones es porque esa persona ya había sanado internamente, ya se había dado cuenta, ya había iniciado, porque si no se vuelve a repetir el proceso. De nada sirve realmente extirpar, vamos a imaginar una red de correspondencia, un cáncer, si los motivos que han generado ese cáncer no han sido realmente comprendidos. Ustedes pueden aliviar, ¿no?, como sus médicos pueden aliviar, pero no pueden sanar las consecuencias, digamos, la causa que da lugar a esas consecuencias. Y a veces ustedes van todavía por esas filosofías, por esas religiones, digamos, no comprendiendo realmente la profundidad de lo que es el Maestro Jesús, la figura del Maestro Jesús y toda esa encofrado de quinta dimensión, ¿no?, de que la sanación es un proceso realmente individual, que los milagros les hacen ustedes, que tienen la potestad de hacer milagros, pero que nadie ajeno, ustedes pueden tocar, elevar y dar la oportunidad de elevar, de ver lo que ocurre en el quinto piso, pero solamente son ustedes, ese compromiso, ¿no? Y a veces eso que están acostumbrados al automático, a veces no es fácil, Iván. Vamos a profundizar en eso que están diciendo los señores de sonido, porque realmente creemos en los milagros, pensamos que eso es posible. Todos cuando entramos en este mundo espiritual andamos buscando eso, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces y estamos esperando pues que una fórmula, que un mantra, que algo, pues solucione las circunstancias que tenemos. Pero eso que han dicho los señores de sonido, de los milagros que hacía Jesús o otra gente, porque realmente tiene esa capacidad. María Belén hace sanaciones, está claro, o sea, y también tiene esa capacidad. Pero cuando esas sanaciones realmente funcionan de verdad es cuando la persona ya ha hecho el trabajo. Lo que están diciendo los señores de sonido, yo mentalmente he hecho el trabajo previo. Yo esa circunstancia la he visto, esa circunstancia la he entendido, esa circunstancia he llegado a una comprensión, me he hecho consciente de todo ello, y una vez que he llegado a ese punto, entonces cuando voy a esa sanación funciona. La siguiente pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿para qué necesito ir a la sanación? Para que eso funcione. Pues porque muchas veces la sanación no está, nosotros no somos capaces de hacérnoslas a nosotros mismos. Entonces voy a junto a esa persona para que me eleve, para que me coloque en un punto en donde yo por mí mismo no soy capaz de hacerlo. Antes había los chamanes, antes había otra serie de personas. Entonces esa persona me coloca en un plato, me coloca en una posición, porque tiene ese don, tiene esa capacidad, para que ese cambio se dé mucho más rápido que si lo tengo que hacer yo paulatinamente en mis procesos propios. Yo ya he llegado a esa conclusión, ya he llegado a ese entendimiento, ya he llegado a todo eso, y como ya he hecho todo el trabajo que tenía que hacer,
muchas veces se dice el maestro aparece, ¿verdad? Bueno, pues como yo ya he hecho todo ese proceso, aparece siempre ese proceso de sanación al cual yo voy y todas las cosas que yo quería pues integrar y trascender se acaban integrando y trascendiendo. Y otra persona no ha hecho ese proceso que hago yo, va a ese proceso de sanación y no le funciona igual que me ha funcionado a mí. Y eso únicamente sucede porque yo no he hecho el trabajo previo. Entonces, el tema de las sanaciones, el tema de los mantras, el tema de las fórmulas pues que hay aquí en esta tercera y cuarta dimensión, por eso son muy útiles para un grupo de gente y por eso no son tan útiles para otro grupo de personas, porque realmente hay gente pues que ha hecho sus propios procesos mentales previos, llega a esas conclusiones y adquiere esas capacidades para que eso se dé. Y hay otros casos que no. Pero también sucede lo mismo en la medicina. No es lo mismo, pues yo pues me he operado 2 veces mis tendones de Aquiles y hay gente pues como yo que ha quedado de maravilla y otra gente que ha tenido pues, grandes complicaciones y grandes dificultades con sus operaciones. La técnica es la misma, el proceso es el mismo, todo es lo mismo. La diferencia está seguramente en la persona que hace ese proceso. Entonces, a nivel mental es importante hacer esta comprensión. Si yo solo estoy pensando en una sanación y yo no soy capaz de hacer ese proceso por mí mismo, siempre voy a buscar esa dependencia y siempre voy a intentar encontrar a alguien que me haga eso. Y eso es algo muy natural, es algo habitual porque a mí me pasó también en tiempos pasados. Entonces, yo no voy a ser capaz de hacer este proceso y yo no voy a ser capaz de hacer un trabajo energético. ¿Por qué yo no voy a ser capaz de hacer un trabajo energético? Bueno, pues como es mi caso, yo no veo la energía. María Belén sí la ve, yo no la veo. Entonces ese proceso energético no se va a poder dar en mí. Voy a tener que necesitar ir sí o sí a una persona que haga ese trabajo energético, porque yo únicamente soy capaz de hacer la parte mental. Y ahora es donde viene la siguiente pregunta que vamos a trasladar a los señores de sonido. ¿Es necesario hacer muchas veces esos procesos de sanación o realmente estos procesos de sanación energéticos los podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Yo sé que es así, pero quiero que los señores de sonido expliquen cómo es ese proceso. Yo voy haciéndome consciente, yo voy viendo las cosas, yo voy haciendo una comprensión y un entendimiento de eso, cambia mi perspectiva, cambia mi forma de verlo y ese proceso energético, a su vez, también se da. ¿Cómo se va dando ese proceso energético? Necesito, lo que hablamos antes, necesito ir a un chamán, necesito ir a una persona que haga una sanación, necesito hacer todo eso, o yo por mí mismo con esos procesos se va a ir dando automáticamente. Voy a enchufar un segundo. Es que si no nos quedamos sin... Ahora, vamos a ver. Dice, vamos a hacer una claro, porque usted, Iván, cuando usted ha hablado, ha hablado siempre como en un proceso de tiempo lineal. Entonces ha hablado antes, después. Claro, cuando una sanación realmente ocurre fuera del proceso del tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué ha sido antes? Porque a lo mejor en ese momento se está dando una comprensión, se está trayendo, o sin que esa persona haya sido consciente de ese proceso, se da ese proceso en ese momento, en ese instante, porque esa persona ya estaba preparada para recibirlo. Cada persona va a recibir en la sanación, como hemos comentado, lo que realmente esté predispuesta en ese momento según sus niveles de conciencia. Pero también hay una situación importante que se siembra, se siembra. Si ustedes ahora, después de 2000 y pico años, están realmente empezando a recoger o a entender lo que es un proceso de quinta dimensión, lo que es la semilla crística, la labor del maestro realmente Jesús, que es esa incondicionalidad y ese maestro de la paz. Y lo están haciendo, digamos, ahora, pero en ese no tiempo todo ocurre simultáneamente. No hubiera podido ser de un día a otro, ni hubiera pasado 2000 y pico años, sino simplemente todo se da en un proceso que la conciencia y la energía se da simultáneamente. Para ustedes que están en un proceso de comprensión del tiempo lineal, parece que 2, 4, 6, todo eso va seguido, pero en cuanto a los procesos de sanación y expansión de conciencia no, y más, digamos, en la comprensión en estos momentos. Cuando un ser
va a una sanación realmente, sobre todo esas sanaciones de quinta dimensión, insistimos mucho en esas sanaciones porque el proceso es completamente diferente. Muchas veces en esos procesos que las personas van realmente con la experiencia, querer tener una experiencia, un alivio de la tercera dimensión y van como sus coches. Si tiene una potencia de 600 caballos, pues va a ser mejor que una potencia de 300 caballos. Bueno, evidentemente si va a las 600 es que su ser interno está preparado para recibir esos 600, si no, no se permite, porque siempre sus guías internos van digamos, a estar pendientes de ustedes precisamente porque a mucha frecuencia muchas personas no están, sus cuerpos no están preparados, y hablamos de esos cuerpos para recibir un chote de 600 vatios. Por ejemplo, vamos a poner esas leyes de correspondencia. Aquellas personas que van, no es que solamente estén preparadas, es que realmente muchas veces ya estaba preparada y de repente empiezan a entender y comprender. Lo que ocurre es que la comprensión de ustedes siempre es la comprensión también de una manera lineal. Pues hay que creer en los señores sonido, en el Arcángel Miguel, en el Maestro Jesús, papá. Y no, simplemente es la frecuencia de amor, a veces la comprensión, porque siempre van como un poquito, siempre como solucionadores del mundo, ¿no? Y cuando realmente se soluciona el mundo, cuando ustedes solucionan realmente su propio mundo interno, pero dando la filosofía, la comprensión que ustedes quieran, pero poniendo la vibración de amor, que sería esas sanaciones de quinta dimensión en la que se hace a todas esas experiencias de moradas diferentes sin establecer ninguna creencia determinada. Los otros, yo lo cuento así porque nosotros lo vemos lineal. O sea, nosotros no vemos el mundo como lo ven ellos de no tiempo, lo hemos grabado en otro podcast. Nosotros lo vemos lineal. Nosotros vemos un problema, linealmente se busca una solución a ese problema. Entonces, claro, nuestra mente funciona de esta forma. Tengo un problema, me está pasando una cosa, este problema antes no lo tenía, entonces yo lo que hago es busco una solución y hago un proceso lineal para encontrar esa solución. Pero nunca nos planteamos que esa circunstancia, no vamos a llamarle problema, sino que esa circunstancia que nosotros estamos teniendo sea el acicate que nos lleva a que se produzcan diferentes expansiones de conciencia. Yo voy expandiendo y expandiendo conciencia gracias a esa circunstancia. Que esa circunstancia me va permitiendo que esas expansiones de conciencia se den y cuando llegue el momento que, como estaban diciendo los señores de sonido, cuando ya desde nuestra individualidad estamos preparados, esa circunstancia desaparece de nuestra vida. Bueno, muchas veces únicamente la estamos viendo como si fuera el problema que tenemos que solventar, cuando es al revés, es la circunstancia en ese no tiempo que nos permite ir generando cada vez más esas expansiones de conciencia que nos llevan a ver muchísimas más cosas de las que antes no éramos capaces de ver, porque realmente nosotros somos los observadores. Estamos haciendo un proceso de observación de todo lo que nos está pasando y no solo somos observadores, somos juzgadores de lo que nos está pasando y de cómo nos están pasando las cosas que nos pasan. Pues nosotros nos identificamos con un individuo, con un yo, que es Iván. María Belén se identifica con un yo, que es María Belén. Como es con ese yo que nos identificamos, establecemos unas bases de cómo queremos que esté nuestro yo, de cómo sería estar bien, estar pleno, estar feliz, estar una serie de cosas, y todo lo que no sea estar de esa manera, pues entonces lo llevamos a decir que es un problema para nosotros y queremos eliminar esos elementos de nuestra vida. Cuando en la mayoría de las ocasiones son esos elementos, como decía antes, que es repetirme, los que nos permiten hacer esas expansiones de conciencia. Vamos a seguir redundando en el tema de las sanaciones y el aspecto de la conciencia. ¿Cómo es el proceso? Ya les pregunté antes, ¿cómo es el proceso de cuando nosotros vamos haciendo? Ya sé que la pregunta vuelve a ser lineal, pero vamos a ver si somos capaces de responderla para que la gente la tenga un poco clara. Cuando nosotros hacemos una expansión de conciencia, eso redunda en nuestro ser, o sea, si nuestro ser es consciente, a lo mejor la palabra no es correcta, cuando yo tengo una expansión de conciencia, eso hace que aumente mi conexión con mi ser
al aumentar mi conexión con mi ser, se baja más información y se produce de nuevo otra expansión de conciencia que me permite observar y ver cosas que antes no veía. Energéticamente, ¿eso cómo se produce? ¿Qué es? Que se baja más información para que a mí me permita ver más cosas. Yo, desde mi yo físico, me conecto más con mi yo soy. ¿Cómo es ese proceso en cuanto yo hago esa expansión de conciencia? Es como si aumentara la comunicación, como decían antes los sonidos de sonido, es como si yo tengo más fibra, tengo más ADSL, entonces la comunicación es mucho más fluida. ¿Qué sucede realmente? Hay una fusión, aumenta la conexión. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, dice que también en cada persona todo va a ser cuando qué es lo que ustedes quieren comprar. Vamos a ver cuando ustedes van al mercado. Si quieren comprar pescado, van a una pescadería y se van a tomar a una fruta, van a tomar a la frutería, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes vienen con una intención, ¿vale? A veces lo que ocurre que es, digamos, el hilo de entrada para darle una mayor comprensión. Si hay personas que tienen un problema, digamos, familiar o unos hijos, una pareja y demás, lo que va a ser es una comprensión, es como dejar un poco, vamos a poner siempre esa línea, ¿no? Esa polaridad, ¿no? Esos dos polos, ¿no? En vez de haber esa división en la que siempre ustedes habitualmente o son las víctimas o si no son víctimas se sienten culpables de, entonces siempre hay como una división. Entonces, cuando ustedes van con a ver si yo soluciono, evidentemente, a ver si me solucionan, porque es lo habitual, y se produce una sanación, lo que hace es elevarse. Y entonces, lo que hace es entender esa situación, que es un primer paso, porque recuerden que ustedes han vivido el planeta, vivir la experiencia del planeta. Entonces, evidentemente, ven ese aspecto desde otra dimensión. Esa situación ya es, dejan de lado su división, su personaje con ese yo soy, dejan, porque siempre se da la división para que ustedes puedan siempre ver la polaridad, jugar a la dualidad, a la polaridad, a los dos polos, a ese enfrentamiento, es que ustedes tienen ese enfrentamiento y esa separación, ¿no? Entonces lo que hace es que empiezan a permitir que ese personaje empieza a ser iluminado por ese yo soy, por lo que realmente son, esa esencia. Y entonces esa toma de conciencia es importante, porque habitualmente asumen su propio compromiso o sus propias decisiones. No son víctimas realmente, no son tampoco tiranos, sino entienden ese proceso y además se dulcifica esa situación hacia ustedes, dicen, se creen y porque lo son realmente inocentes y entonces entienden esa escena desde esa escena o esa experiencia, qué es lo que a mí me ha aportado, lo viven desde el amor y si lo viven desde el amor, aportan amor a esas circunstancias y permiten también que las otras personas o los que están en ese juego acontezcan, realmente también expandan esa conciencia y dan esa comprensión, porque todos son uno. Entonces, todo dependiendo, cada sanación o cada proceso va dependiendo realmente del estado o de lo que ustedes vienen a comprar o a querer. Eso es lo mismo, porque ustedes cuando elevan frecuencia, ustedes son luz que alumbra, empieza a alumbrar a unos 600 vatios, entonces alumbran toda su esencia, pero también permiten que iluminen ustedes al otro, a todos los que participan o se han ofrecido voluntarios para representar esas escenas, porque al fin y al cabo están en una obrita de teatro en la que lo que es importante es que cada uno reconozca su propio personaje y para iluminarlo desde ese yo soy y empiece ese encofrado, ya es un hecho que ese encofrado ya ha empezado de quinta dimensión para que pueda, digamos, transformarse toda la visión del planeta Tierra, porque simplemente va a ser otra manera de entender y comprender todo el proceso de Gaia. Para entenderlo mejor es interesante saber que realmente el personaje quiere ver las cosas a su manera. Realmente cuando nosotros, es ese proceso que decimos que me he enrocado una idea y no me bajo de esa idea. Bueno, pues el personaje quiere ver las cosas de una manera
quiere solventarlo de la forma que el personaje quiere, ese yo con el cual nos identificamos, quiere solventarlo de una manera determinada, quiere que se dé de esa manera determinada y quiere que se dé así, porque es que es así como se tiene que dar, no hay otras opciones, no existen otras posibilidades desde nuestra mente. Nosotros no contemplamos, no somos capaces de contemplar otros aspectos. Cuando los señores de sonido hablan de esa quinta dimensión, hablan desde el amor, hablan con todas esas palabras que realmente nos llenan, pero no somos capaces no tenemos esa capacidad en la mayoría de las ocasiones para verlo así. Realmente el personaje no se plantea que haya otra forma diferente a verla, como la ve el personaje. Él no tiene esa capacidad, no quiere, es que realmente no quiere verla de otra manera, quiere que el status quo se mantenga, quiere que las cosas sigan siendo como el personaje ha creado, pero intentar sacar los mayores réditos de esta tercera dimensión. Entonces no se plantea otra cosa diferente. No quiere verlo de otra manera. Cuando se hace todo este proceso, se le invita, por decirlo de alguna manera, al personaje a que lo vea de otra manera, a tener otra perspectiva, a que sea consciente de que hay otras posibilidades. Sin esa imposición, porque realmente el ser no se impone al personaje, sino que realmente le muestra que existen esas posibilidades y que lo que el personaje anhela, que realmente nosotros anhelamos, que es esa paz, esa plenitud, se puede lograr de otra manera. Si no, siempre que vas a esos procesos del personaje, siempre es más de algo, más dinero, más comida, más sexo, más, hasta que llega un momento donde nada de esas circunstancias, nada de eso acaba por llenarte. Y el ser lo que siempre nos aporta es esa perspectiva diferente, que muchas veces es súper complicada de integrar, no porque sea difícil de hacer, que esas eran unas cosas que a mí me costaba muchas veces entender a los señores del sonido. No es que sea difícil de hacer, sino que realmente para el personaje es súper difícil el cambiar su forma de hacerlo, el cambiar, el ceder a todo lo que ha creado, todo lo que te sostiene en esta vida y pasar a otro proceso en donde realmente pues ni siquiera tienes claro cómo se va a dar. Y esa es parte también de las sanaciones. Las sanaciones realmente, cuando tú buscas ese proceso de sanación, Einstein, por ejemplo, una gran mente de esta tercera y cuarta dimensión, lo decía, la misma mente que creó el problema no puede solucionarlo. Pues realmente esa mente creó esa circunstancia. No va a poder esa misma mente solventar esa circunstancia. Entonces yo cuando voy a un proceso de sanación con mis ideas, con mis creencias, con todas mis estructuras, me siento allí en la camilla donde sea y digo, no, sáname, no va a pasar. Realmente yo necesito hacer un cambio, mi mente tiene que tener otra perspectiva diferente para poder integrar todas esas cosas que necesito integrar y que ese proceso en el cual pues me he metido pues acabe por resolverse. Entonces, bueno, pues nada, llevamos media horita, nos hemos comprometido, María Belén y yo, que no nos vamos a pasar de la media hora. Muy bien. Grabaremos más, pero no nos vamos a pasar de la media hora. Entonces, nada, esperamos que os haya gustado este primer podcast o videoblog o lo que sea. No le vamos a poner un título, que cada uno le ponga el que quiera, que más le guste. Esperemos que os guste. En el principio los vamos a hacer en diferido y puede ser que tarde o temprano pues lo pasemos a hacer en directo para pues admitir preguntas, comentarios, sugerencias, esas cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Belén, gracias a los de sonido. Hasta luego.